Sintonizan Radio Intereconomía Valencia. Y también lo vamos a hacer desde la perspectiva del ferrocarril y de la industria. Tenemos ya a nuestros dos primeros protagonistas, si no me equivoco. Salvador Puigdengolas, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana. ¿Qué tal? Buenos días. Un fuerte abrazo, José Luis. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un poquito más tranquilo, ya entre comillas, porque has tenido unos meses intensitos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la desescalada a nosotros también conlleva asociado lo que es una carga también de trabajo bastante importante para ponernos todos en marcha y principalmente que la gente pueda acudir a los centros con total seguridad. Pues sí, qué duda cabe. Permíteme que salude a un buen amigo también, Salvador, a don Francisco García Calvo, uno de los grandes maestros del ferrocarril, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en nuestro país. ¿Qué tal, don Paco? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, relajado después de estos 2 meses y algo, pero bueno, relajado y bien. No he tenido que trabajar, he podido hacer ejercicio en casa y la verdad es que muy bien, estoy relajado y bien. Bueno, esto es lo importante. Dos temas, Salva, fundamentales. El tema, mira, vamos a hablar del ferrocarril y de la industria también, pero si te parece empezamos por este último punto. Hace unos días el conseller de Economía, Rafael Climent, anunciaba un plan de reactivación del sector industrial. Nos hemos enfrentado en esta crisis a nuestra cruda realidad y lo que veníais insistiendo desde el Colegio de Ingenieros Industriales desde hace mucho tiempo, la necesidad de fortalecer, de reactivar, de recuperar parte de nuestra industria, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que tristemente la realidad es otra. Estamos perdiendo masa industrial a marchas forzadas, principalmente empresas de este sector, y nos encontramos que quedan muy lejos lo que eran los objetivos que teníamos marcados en el 2020, de que el 20% del Producto Interior Bruto fuese procedente de la industria. Ya, y a partir de aquí, ¿qué pensáis que puede hacer o qué debería hacer la Generalitat? Evidentemente, yendo de la mano con el Gobierno de España, ¿no? Porque el tema de Nissan yo creo que ha sacudido los cimientos de manera importante, sobre todo respecto al futuro de la automoción. Hombre, ya no solo Nissan y en el sector de la automoción. Tenemos industria muy importante como puede ser Alcoa, que está cerrando fábricas. Tenemos industrias de menor tamaño que también están cerrando. Por ejemplo, esta mañana yo me desayunaba con unas cifras que decía que desde junio del 2018 casi 7.000 empresas, es decir, un 6%, han desaparecido del tejido industrial. Nos encontramos con una desaparición de empresas de más de 99.000 y principalmente estamos muy lejos en Producto Interior Bruto de la industria, estamos muy lejos de la media de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que la industria lo que nos trae asociado es empleo estable y de calidad y principalmente algo que estamos notando mucho, que es la retención del talento. Si no somos capaces de generar industria, no somos capaces de generar o retener talento y no somos capaces de generar empleo estable y de calidad y estamos sometidos a los vaivenes de las crisis económicas y lo notamos muchísimo más que otros países de nuestro entorno. Pues sí, Paco, ¿cómo lo ves tú? Porque aquí evidentemente el ferrocarril tiene en este caso un gran papel transversal, ¿no? Pero la clave, qué duda cabe, es que la industria esté funcionando y operativa. Evidentemente. Lo importante es que funcione la industria, pero después tenemos que conectarlo para poder llevar todos nuestros productos a todos sitios. Para eso es fundamental el ferrocarril, más que incluso que la carretera actualmente. No es cuestión de enfrentar carretera a ferrocarril, ni mucho menos. Pero el ferrocarril tiene unas ventajas con respecto a cualquier otro transporte terrestre. Es más ecológico, más eficiente y más seguro, sin discusión. Y lo importantísimo del ferrocarril y la carretera es la complementariedad, es decir, las autopistas ferroviarias, donde nosotros podamos subir en el tren los semirremolques de los camiones, hacer miles de kilómetros y cuando lleguen al destino, con una cabeza tractora, distribuir. Este es el sistema más eficiente que hay. Y ahorraríamos más CO2 y contribuiríamos enormemente en toda Europa, en todo el mundo, para solucionar los problemas medioambientales de contaminación. Bueno, Salva, ¿qué horizonte, qué plan ves tú para la industria valenciana de cara a un futuro próximo? A ver.
Hombre, lo que tendríamos que apostar es por lo nuestro. Tenemos grandes empresas, grandes empresarios, grandes profesionales y principalmente grandes trabajadores que pueden relanzar mucho lo que es la industria de nuestra comunidad. Eso generaría empleo estable y de calidad y, como he dicho anteriormente, la retención del talento. Para ello necesitamos planes que sean tangibles, o sea, que podamos tener una planificación, unos planes de contingencia que nos permitan poder apostar por nuestra industria y, principalmente, teniendo en cuenta los diferentes clústeres que tenemos en la Comunidad Valenciana, pues echar mano de ellos. Como decía el otro día una persona con la que estuve hablando, decía, Sí. yo tenía un profesor que cuando decía, oye, háblame de esto, decía, no, voy a traer a alguien que sepa hablar de esto. Entonces, cojamos a esos clústeres, cojamos a esas grandes empresas, pongámoslos en una mesa y veamos cuáles son las necesidades reales que tienen y a partir de ahí empecemos a implementar planes. No lo hagamos al revés, no generemos un plan sin haber contado con estos interlocutores. Y a partir de ahí ponernos a trabajar. Tenemos que apostar por nuestra industria, tenemos que apostar por nuestras empresas. Es lo que genera valor añadido a lo que son nuestros productos y principalmente, lo más importante, puestos de trabajo estables y de calidad y con unos salarios muy superiores a lo que son otros sectores como el sector servicios. Paco, yo creo que un centro neurálgico en toda esta historia, fundamentalmente, hombre, hay muchos puntos, por fortuna, industriales y clústeres muy importantes en la Comunidad Valenciana. Luego haremos un repaso por alguno de ellos, pero ahora mismo hay uno sobre el que tenemos puestas todas las miradas. Y aquí el ferrocarril y la conexión precisamente tiene mucho que ver, que es Sagunto, ¿no? Evidentemente, Sagunto para mí será el gran puerto de todo el Mediterráneo, intermodal. Está situado en el sitio exacto para poder comunicarse por carretera y por ferrocarril desde Valencia hacia Centro Europa y hacia el sur. Tiene suficientes hectáreas de terrenos para poder hacer grandes estaciones intermodales, tal y lo que queramos. Es el gran futuro, Aparte, ahora mismo, la última noticia de Sagunto es que ya se ha adjudicado la obra de la conexión del puerto de Sagunto con el ferrocarril, tanto con el cordón mediterráneo como el Cantábrico, porque ahí tenemos también la otra línea transversal, que es el Sagunto Zaragoza-Bilbao, importantísimo para la Comunidad Valenciana. De hecho, el otro día, Paco, lo anunciaba precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, esa conexión que tú estás apuntando. Por áreas, Salvador, tenemos, bueno, pues desde Mercadona, que ha anunciado una implantación muy importante, pero también otras marcas y, insisto, puede ser una solución para determinados modelos y sectores industriales. Bueno, también para la automoción en concreto, por una producción de material, digamos, en este caso auxiliar. ¿Qué papel le veis vosotros desde el Colegio de Ingenieros Industriales, concretamente a toda esta plataforma, esta área de Sagún? ¿Es una gran esperanza para generación de empleo? ¿Lo veis así? Es un gran presente. Como dice nuestro buen amigo y compañero ingeniero industrial, don Francisco García Calvo, a quien le mando un fuerte abrazo, es una enciclopedia andante sobre el corredor mediterráneo y tiene todo su trazado en la cabeza. Sagunto es el presente de nuestra economía. Date cuenta que está en un nodo logístico donde permite conectarse tanto con lo que es el eje mediterráneo, con el corredor mediterráneo, como también ser la puerta de llegada de lo que es el eje cantábrico. Ese eje Sagunto, Zaragoza-Bilbao, que nosotros también como colectivo profesional y principalmente como ingenieros industriales apostamos por ello. Tuvimos una reunión no hace mucho también con la Autoridad Portuaria de Valencia, con Aurelio Martínez, a quien le agradecemos lo que es el habernos recibido, donde también vino el Colegio de Aragón. Queremos potenciar poniendo sobre la mesa este Colegio de Aragón y La Rioja, el Colegio de Navarra y el Colegio de Bilbao, junto con el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, para poner en valor ese eje Sagunto-Zaragoza-Bilbao. Pero ya no solo eso, es que además desde Zaragoza podemos entroncar con el eje Somport o Canfrán, donde también podemos tener una salida muy buena hacia lo que es el departamento de Burdeos y tener conexión también con el Centro Europa. Con lo cual no solo es, o lo tenemos que considerar como un futuro, sino que es nuestro presente.
Claro. Paco, bueno, tú eres secretario general de Fermer. Para aquellos que no lo conozcan, sois un lobby que tiene como objetivo fundamentalmente la conexión ferroviaria y también intermodal entre el sur de Europa, es decir, desde nuestra puntita de la península, que es Algeciras, hasta Escandinavia, nada más y nada menos. Bueno, yo no sé, en todos estos distintos plazos, proyectos de ejecución y desarrollo, si vamos avanzando. Y la primera pregunta, obligatoriamente, es el tema del corredor mediterráneo. La Asociación Valenciana de Empresarios anunciaba hace unos días en un comunicado que tienen intención, como siempre, de culminar ese plan reivindicativo, la campaña de reclamación del corredor, que este año, como es normal, no se ha podido hacer, pero sí que mantienen ese acto final de modelo reivindicativo en Madrid allá para el mes de noviembre. Esto creo que es muy importante y lo digo también porque no conocemos exactamente ahora en qué fase está todo el proceso de desarrollo del corredor, porque claro, la pandemia lo ha paralizado todo. Vosotros que hacéis seguimiento, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, vale. Primero, una aclaración. Yo ya no soy secretario general junto de Fermer, dimití por motivos personales, yo no puedo dedicarle el tiempo que merece, lo que no quiere decir que no esté enterado por completo de todo el corredor mediterráneo. Muy bien, Sí muy puedo bien. decir que no se ha paralizado tanto el corredor mediterráneo. La pandemia ha paralizado físicamente un par de semanas las obras, pero no solamente hay obras, hay concursos de adjudicaciones, hay proyectos que han seguido en marcha. De hecho, esta conexión que hemos hablado del puerto de Sagunto se ha hecho durante la pandemia, ¿eh? Y se han hecho otros contratos, por ejemplo, en Castellón se han adjudicado la compra de varios desvíos de alta velocidad de ancho internacional en Castellón, que empezará en junio a ponerse. Se han adjudicado otros contratos y suministro de materiales en Algeciras. O sea, no se ha paralizado, ¿eh? Lo que ocurre, nosotros nos gustaría que fuera más rápido, pero ahora mismo, desde la frontera hasta Algeciras, todos los tramos están como mínimo en proyecto, como mínimo, ¿eh? Y adjudicado. El único tramo más retrasado, que solo está en estudio, es el tramo desde Almería a Granada. Pero lo demás está en marcha y se está trabajando a marchas forzadas, ¿eh? Lo que ocurre, claro, que nos gustaría que fuera más rápido. La noticia más importante. Sí. Ahora mismo, en junio... Lo que tú destacarías, exacto, como titulares. Sí, pues, titulares. En junio se va a empezar la obra de ampliación del gálibo del túnel de Castellbisbal, llamada la Puerta de Europa, porque ese túnel no permite el paso de mercancías. Cuando en junio que hay que cortar la circulación 100% de trenes y afecta mucho a las cercanías de Barcelona, cuando se haga ese gálibo ya podremos pasar todo el sur desde Castellbisbal hacia el norte. Hasta ahora es imposible. Esa es la noticia más importante. Otra importantísima. Se adjudicó el año pasado y ya está en marcha la obra físicamente, desde Valencia a La Encina, hacer el AVE. El AVE Valencia-Sátiva está terminado a falta de la señalización. Bueno, pues esa señalización, más cambiar el ancho de vía de Sátiva a La Encina y señalización, está adjudicado y ya está en marcha. Eso, a final del 2022, tendremos acabada esa obra y podríamos tener el tan ansiado AVE regional de Alicante, Valencia, Castellón, incluso de Elche, porque dentro de muy poco se comunicará por el Ministerio que vamos a llegar con AVE desde Madrid, no desde Valencia, desde Madrid a Elche y Orihuela. Está en pruebas, a falta de decir ya. Bueno, pues eso son pasos importantes, ¿no, Salva? Sí, pero nos queda una muy importante, que es esa conexión que tenemos por el túnel pasante de la ciudad de Valencia, que tenemos que tener en cuenta que también es una infraestructura esencial para no colapsar lo que es el túnel de Ferrería. El túnel de Ferrería dejarlo a lo que es el tráfico de mercancías y el túnel pasante dejarlo para el tránsito de pasajeros. Eso nos puede abrir lo que es una puerta y principalmente reducir lo que es el tránsito de camiones, que actualmente pueden llegar hasta 5.000 camiones al día, y principalmente reducir lo que son los costes, que dejando de lado lo que son los costes en materia prima, los principales costes a los que se enfrenta una empresa son los costes energéticos, los costes de logística y transporte y los costes laborales, con lo cual reducirían bastante esos costes de logística y transporte y, como bien decía Paco,
tenemos que mirarlo también como un transporte complementario a lo que es el transporte por carretera y principalmente un transporte limpio que nos permite reducir lo que son los costes medioambientales de las emisiones de CO2. Con lo cual, es importante que tengamos cuanto antes lo que es la infraestructura ya terminada y principalmente conectada con aquellos nodos logísticos que permitan la intermodalidad del transporte. A ver, por partes, Paco, para que nuestros oyentes también se ubiquen y no caigamos en tecnicismos. Para ubicarnos y situarnos, tú recordarás que el Gobierno en la última etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, pues en este caso inauguraba una especie de AVE, por llamarlo así, entre Castellón y Madrid. Es decir, esto quiere decir que ahora mismo, por ejemplo, por partes, la línea Castellón-Valencia ya está ahora mismo operativa. Lo que está abierto es el famoso tercer carril. Tenemos el doble ancho de vía, es decir, ya podríamos ya pueden circular trenes, digamos, a velocidad alta, aunque no sea alta velocidad, y a partir de aquí, de Castellón hacia Cataluña. A ver, has comentado antes el caso de Castelbilbal en concreto. Sí, pero antes de eso me gustaría hacer más incidencia en lo que acaba de hablar Salvador, importantísimo del túnel, y decir cómo está lo del túnel. El túnel pasante más una nueva plataforma de doble vía de AVE, auténtico AVE, ni tercer carril ni ancho ibérico, desde Valencia a Castellón, esas dos grandes infraestructuras fundamentales, porque en todo el corredor mediterráneo, desde Escandinavia, que decías antes tú, hasta Algeciras, después de Lyon, el cuello de botella más grande que hay en todo el corredor es Valencia, porque está prácticamente al borde del colapso el túnel de Serrería. Bien, pues esos dos proyectos del túnel pasante más la doble vía de Valencia a Castellón están en proyecto, se deberían de haber acabado el año pasado y estar ya expuestos a información pública, pero se ha retrasado, no se han acabado y se ha retrasado un tiempo. Esas obras son fundamentales, como he dicho, para eliminar ese cuello de botella, y una cosa fundamental que siempre se olvida. El mayor beneficiario del túnel pasante van a ser las cercanías de Valencia, aunque parezca una paradoja. Para nada. Permíteme, aprovecho y te pregunto sobre esto, con permiso de Salvador. Vamos a ver, las cercanías, la situación de colapso que han venido viviendo anteriormente a la pandemia, claro está. Pero yo también te pregunto de manera obligatoria qué futuro tienen. Es decir, porque sabes que la Generalitat también ha reclamado en este caso las competencias sobre la materia. ¿Debería hacerlo o no el gobierno valenciano? ¿Sería efectivo sí o no? ¿Y qué debemos hacer para mejorar ante todo, que nos estarán escuchando en este caso muchos usuarios, pues para mejorar un servicio que obviamente es mejorable? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el que lo gestione uno u otro, a mí no me preocupa, lo puede hacer uno u otro siempre que sea lo más eficiente posible. Puede ser que naturalmente estando en el centro del problema, estando en Valencia, tengas naturalmente más sensibilidad a los problemas de Valencia y al final se pueda gestionar. Me parece magnífico se gestione. Pero los problemas de cercanías no son solamente la infraestructura, es también el material móvil antiguo, obsoleto, demás. Y otra cosa importante es que todas las líneas de cercanías deberían estar electrificadas. Y con el túnel pasante uniríamos, fíjate una cosa, podríamos tener unas cercanías desde Castellón a Sátiva o a Gandía sin tener que parar la estación actual de Valencia, cambiar de tren y luego seguir, sino el mismo tren por el túnel pasante, llegar de Castellón a Sátiva, pero pasando por la Universidad de Valencia, para el lado del Mestalla y por el y por la estación actual de Valencia, que en vez de ser estación en Fondo de Sacos, sería pasante. O sea, las ventajas serían impresionantes. Y para esto hace falta tener buena infraestructura, pero bueno, mientras tanto hay que gestionarlas bien, naturalmente, y hay que defender las cercanías. Pero Paco, permíteme, pero insisto, es mejorable porque conexiones, por ejemplo, con la línea de Játiva, con la línea de Gandía que tú comentabas, es decir, hay muchos problemas en las cercanías, sobre todo también de retrasos, de demoras, de escasez, de problemas en la frecuencia también de los convoyes. Hay muchas cosas por mejorar. Por eso he dicho que no solamente la infraestructura, es el material móvil. Tenemos, he dicho, un material móvil obsoleto y antiguo.
tenemos también una catenaria que de vez en cuando falla, una señalización que también me está creando cuellos de botella. Y sobre todo los mayores problemas que hay siempre, y que ha habido, es de Valencia a Castellón. ¿Te acuerdas de cuando estábamos poniendo el tercer carril, hace 2 años? Los problemas, ahora se está haciendo lo mismo, pero ya tiene menos problemas. ¿Por qué? Porque ya se aprendió de los defectos anteriores. Se han programado los trabajos y prácticamente están causando problemas, pero no grandes problemas. Ahora tendremos unos problemas puntuales en Villarreal y en Castellón, pero normalmente están circulando con cierto retraso, pero no muy mal con respecto a como estaban. A ver, Salvador, ¿cómo lo ves tú? No, yo estoy completamente de acuerdo con Paco. Es más, por decirlo de alguna forma, por decirlo en modo titular, tenemos una infraestructura de finales del siglo XX, de los años 70, en el siglo XXI. Tenemos un material rodante, un material móvil que la verdad es que deja bastante que desear a nivel de cercanías, y lo que tenemos que tener en cuenta es que la gestión tiene que ser una gestión del siglo XXI y una explotación del siglo XXI. Tú fíjate que yo siempre pongo de ejemplo el Imperio Británico. El Imperio Británico sustentó su desarrollo en el sector ferroviario. Allí donde iba, lo primero que hacía era montar trenes, con lo cual permitió un desarrollo bastante rápido. Y tú fíjate qué infraestructuras ferroviarias construyó el Imperio Británico, que si nos vamos a un país tan grande como es la India, sigue manteniendo las mismas infraestructuras de hace 200 años. Con lo cual es donde tenemos que apostar. Volvemos otra vez al tren. Tenemos que apostar por el tren porque desde el punto de vista de logística y transporte es un medio de transporte mucho más económico y principalmente desde el punto de vista medioambiental es mucho más limpio. Con lo cual apostemos por el tren, pero de manera clara. Vale. A ver, 2 cuestiones para finalizar contigo, Paco. Por una parte, déjame un titular, venga, respecto al tema del corredor mediterráneo. Pues un titular. Ya se ha aprobado el proyecto definitivo de cambio de ancho de vía entre Tarragona y Castellón. Se va a cambiar, ahora hay que adjudicar el contrato y empezar la obra, licitarla, adjudicarla y empezarla, con lo que entre Castellón y Tarragona tendremos exclusivamente ancho internacional. Nada de tercer carril. Se planteó poner el tercer carril, pero eso es una barbaridad porque hubieran retrasado los Euromed más tiempo. No claro permíteme, que entre Castellón y Valencia estamos todavía con ese tercer hilo, ¿no? Sí, tenemos una vía con un tercer carril puesto y otra que también lo vamos a poner. Pero de Castellón a Tarragona solamente habrá ancho internacional. Vamos a ver. Vale. Es que ¿Para cuándo aproximadamente, Paco? Eso debía estar, para finales del año que viene, debería estar ya el operativo. Tarragona-Castellón, con ancho internacional. ¿Y entre Castellón y Valencia? Entre Castellón y Valencia también tendremos a final del año que viene el tercer carril en la otra vía. Por tanto, con todo eso, podríamos tener, vamos a hablar de viajeros. El Euromed de ahora podría ir directamente con ancho internacional desde Valencia, salir de Valencia y llegar no a Barcelona, meterse en Centro Europa, porque iría todo con ancho internacional. Eso significaría, Paco, ¿qué tiempo podrían tardar los Euromed en conectar Valencia con Barcelona? Rebajarían algunos minutos por un motivo. La velocidad no lo da el ancho de vía. La velocidad la da la geometría de la vía y algunas cuestiones más. La geometría de la vía es muy buena ahí, pues prácticamente son líneas rectas y no hay rampas, no hay cuestas, ¿no? Pero no puedes correr mucho más de lo que hay por motivo de especificaciones técnicas que te impiden pasar de 220. Podríamos coger 220, 230, algunos minutos podríamos rebajar con respecto al tiempo de ahora. Permíteme, la famosa alta velocidad, que no velocidad alta. La velocidad... La velocidad alta, no la alta velocidad. Alta velocidad solo sabe normal. No, la velocidad alta, que en este caso el orden de los factores sí que altera el producto. Esto significaría que los convoyes, como te digo, de Euromed, porque ahora mismo están ya en torno a 3 horas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sobre qué tiempo podríamos tardar? Insisto, es muy importante para que nuestros oyentes lo puedan saber. Con todo esto podríamos estar el orden de las 2 horas y media horas. Y después, el gran salto será cuando se haga, te he dicho antes que está ahora el proyecto retrasado de la doble plataforma de ancho internacional de Valencia a Castellón. AVE auténtica, AVE quiere decir de 350. Sí, alta velocidad, sí.
Cuando tengamos hecho eso, tendremos de Valencia a Castellón AVE auténtico, de Castellón a Tarragona alta velocidad y de Tarragona a Barcelona AVE. Eso nos daría un tiempo de unas 2 horas, como mucho, de desplazamiento de Valencia a Barcelona. Pero para eso primero tiene que estar en servicio ese ancho internacional, como tú decías, Sí, entre Castellón y Tarragona, y luego entre Valencia y Castellón. ¿Para cuándo podría estar operativa esa doble vía? De Valencia a Castellón, bueno, eso no tiene fecha. Esa es una No tiene obra fecha, que podría estar, desde mi punto de vista, podría estar para el 2025, podría estar. Pero o sea, que tú siendo optimista calculas que aproximadamente en dos años podemos estar conectados Valencia-Barcelona en torno a 2 horas, con los actuales Euromed, con los actuales convoyes. No. Eso sería, esas 2 horas sería cuando tuviéramos la doble vía de Valencia a Castellón, que te he dicho, para 2025, con muchísima 2025, suerte. muy bien, queda claro. Oye, una última cuestión rápida antes de finalizar, Paco, y ya me quedo con Salvador. Sobre la liberalización de la alta velocidad, precisamente, que tú sabes que está prevista para este año, para finales de este año 2020, sobre todo por normativa europea, sabes que van a entrar distintos operadores en particular para poder gestionar este servicio, entre ellos el Nostrum, a través del consorcio ILSA, junto con Trenitalia, con este operador italiano. ¿Crees que realmente puede ser un salto importante en este sentido la entrada en el mercado de estos operadores? Evidentemente, es más competencia. Y hay que ajustar precios, hay que ver qué servicios dan, porque no y qué horario tienen. Esto es exactamente igual que los aviones, es exactamente igual que los aviones. Tú ves lo que ha ocurrido con el servicio aéreo y pásalo al ferrocarril, es exactamente igual. Muy bien. Vale, don Francisco García Calvo, ingeniero industrial y maestro en el tema del corredor ferroviario y de las infraestructuras en este segmento. Espero que hayamos aportado un poquito de luz a nuestros oyentes en relación sobre ese futuro de los corredores ferroviarios y en particular del Mediterráneo que tanta falta nos hace. Gracias por habernos aportado detalles y datos, que siempre sé que te hago muchas preguntas, pero claro, es que buscamos lógicamente mucha concreción. Un fuerte abrazo, cuídate. Gracias, muchas gracias. Venga, Paco, gracias. Salva, me quedo contigo hasta que contactemos ahora con Chimo Ballester, con el gerente de Asibalco. Venga, qué gran placer poder oír siempre a Paco, porque la verdad, como he dicho anteriormente, es una enciclopedia andante sobre lo que es el corredor mediterráneo. Sí, qué importante, sobre todo ese ancho internacional, que es lo que ponemos siempre encima de la mesa, ¿no? Porque, claro, la gente siempre dice, madre mía, cuánto tiempo tardamos, y desde luego los Euromed qué lentos van para unir Valencia y Barcelona, pero ahí está la clave, como él dice, no solo en el ancho de vía, que lo ha dejado muy claro, sino también la geometría. Como muy bien apunta, y corrígeme si me equivoco, hablamos de las características como tal ya digamos, también del terreno, ¿no? Salvador. Correcto, no, ya no solo del terreno, sino de la ejecución de lo que es la plataforma viaria. Si siempre buscamos tramos rectos y las mínimas rampas, pues el tren podrá correr más, principalmente porque date cuenta que es una cabeza tractora que va estirando de un convoy, con lo cual cuanto más convoy lleve, más peso lleve, más le cuesta si las rampas son elevadas y principalmente si los tramos son curvos, con lo cual en tramos rectos y con rampas más livianas, pues el tren siempre puede correr más. Muy bien, 10 minutos tenemos para conversar con nuestro buen amigo también común, que es Chimo Ballester. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días desde Fuente del Jarro. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa en Fuente del Jarro precisamente, Chimo? Pues cada semana más animada. Hoy he tenido retenciones sobre las 8:10 para entrar. Señal inequívoca de que cada semana más trabajadores se incorporan a sus responsabilidades. Fíjate, estamos hasta contentos de tener atascos. Ya, ¿a qué extremos hemos llegado? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, la pregunta obligatoria, luego, por supuesto, que Salvador te aporte lo que quiera. Vosotros en Fuente del Jarro, tú eres gerente de Asibalco, que es la asociación de empresarios de uno de los centros empresariales más importantes de España, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España. ¿Estáis ya operativos a qué nivel? Sé que es la pregunta típica, pero obligatoria. Sí, Fuente del Jarro es muy multisectorial. Aquí hay negocios de todo tipo. La mayor parte de ellos están a un muy alto nivel de rendimiento, pero bueno, hay otros, pues por ejemplo los bares, restaurantes, pues ahora pueden empezar a trabajar a mayor nivel.
Hay 2 establecimientos de pistas de pádel, hay un negocio de karts, hay un macro bazar chino que es comercio puro, que también pues ha tenido hasta ahora, ha estado cerrado. Como te digo, pues aquí yo hablaría que en este momento hay más de un 85% de nivel, lo cual no quita para que seguro que muchas empresas están facturando menos porque están teniendo menos pedidos que hace 3 meses. Porque a este nivel, por ejemplo, de estos clústeres empresariales, Chimo, el volumen de teletrabajo, porque claro, el gobierno insiste en esta cuestión, es decir, hemos cambiado de fase, pero sigue recomendándose este modo de operatividad a nivel empresarial para todas aquellas compañías que sí que lo puedan hacer. ¿Qué te consta a ti de cómo se está trabajando? Mayoritariamente desde ámbito más presencial. Sí, bueno, la empresa privada es mucho más ágil que la administración y entonces los departamentos de administración de muchísimas empresas se adaptaron desde hace ya más de un par de meses a teletrabajo y ha habido mucha gente en teletrabajo. Algunas de esas personas continúan en teletrabajo porque han probado que han dado un alto rendimiento con este sistema. Y algunos de ellos, no obstante, pues repito que gradualmente también se han incorporado presencialmente. Entonces, en estos momentos sigue habiendo un cierto nivel de teletrabajo donde se ha demostrado que era muy útil, pero claro, fundamentalmente es para los departamentos de administración. Es obvio que en logística, en producción, en las actividades más industriales, pues la actividad es presencial y afortunadamente pues esa sí que se ha ido escalonadamente, pero ha ido incrementándose. Y una cuestión rápida. ¿Y por sectores cómo está funcionando Fuente del Jarro? Es decir, ¿en qué sectores claro, detectáis pues ha habido que de hay más todo. actividad? Todos los que eran esenciales, por ejemplo, un par de industrias cárnicas y muchos otros no han parado de funcionar en ningún momento, incluso allá por finales de marzo, principios de abril, incluso facturaban mucho más que en condiciones normales. Ha habido también auxiliares de los esenciales que también trabajaron a muy alto rendimiento en todo momento. Y luego ya sabéis que ha habido la progresiva incorporación de los demás poco a poco. Muy bien. Salvador, ¿qué quieres comentarle a Chimo? No, vamos a ver, también otro placer poder oír a nuestro buen amigo Chimo Ballester. Hola. Y principalmente, hola, Salvador, muy buenas, ¿qué tal? Un abrazo. Principalmente, bueno, indicar, Fuente del Jarro es uno de los principales termómetros de nuestra economía, de aquí en la Comunidad Valenciana. Si Fuente del Jarro está funcionando, nuestra economía funciona. Que esté llegando a un 85% de nivel de actividad, pues es una gran noticia para nuestra comunidad. También lo que comentaba, esta pandemia lo que nos ha traído pues es el tema del teletrabajo, pero ya no solo eso, la turnicidad, principalmente dividir a lo que son las plantillas de trabajadores en 2 turnos separados para que los niveles de exposición a los riesgos sean lo menos posible, y principalmente algo que también nos ha traído pues es ese distanciamiento social y la utilización de los equipos de protección individual, que muchas veces están denostados, pero que ahora mismo están más en boca de todos que en ningún otro momento. La utilización de lo que son protectores de vía respiratoria, casi que nos estamos acostumbrando todos a llevar lo que es la mascarilla, ya sea de mascarilla higiénica o mascarilla FFP2, pero sí, principalmente estamos cambiando lo que son las formas de trabajar y principalmente las formas de convivir y relacionarnos. Dicho esto, Chimo, el otro día anunciaba, que lo comentábamos al inicio del programa, también con el propio Salvador y Paco García Calvo, el hecho del anuncio realizado por el conseller de Economía sobre el plan de reactivación industrial que tiene en mente la Generalitat Valenciana. Yo no sé si sois muy optimistas a este respecto y obviamente también lo que os pueda llegar por parte del Gobierno y del Ejecutivo Central. A vuestro juicio, en vuestra opinión, ¿qué hay que hacer, qué se debería hacer para que la industria realmente pueda estar operativa? Bueno, para que la industria pueda estar operativa, pues los polígonos tienen que estar mejor equipados para que muchos servicios básicos, infraestructuras básicas, si son de calidad, ayudan a aumentar la competitividad de las empresas, y si son muy malos o inexistentes, son un lastre que frena la competitividad de nuestras empresas. Luego la gente nos tenemos que mentalizar, por ejemplo, las empresas, nosotros estamos fomentando que las empresas, siempre que sea posible, que compren en su entorno.
Eso, aparte de ser más ecológico, potenciaría que se trabaje cada vez más en red y todo eso potenciará nuestras propias empresas. Luego, aquí en España, durante las 3 últimas décadas, se han desmantelado incluso sectores industriales enteros. Y ahora ha quedado demostrado que depender para algunas cosas, como ha sido para muchos de los EPIs, de producciones que te tenían que llegar de China, pues eso podía ser un desastre, podía haber provocado un colapso. Entonces, todo el abandono que ha habido de los sectores productivos, tanto de la agricultura como de la industria, en la medida de lo posible hay que retomarlos. Los industriales tendrán que demostrar que pueden ser competitivos, pero las administraciones tienen que favorecer que no se desmantelen sectores industriales enteros. Por ejemplo, el textil ha hecho un esfuerzo a través de la reconversión muy importante, para que empezar a hacer mascarillas, batas sanitarias, toda una serie de cosas. Hay una alianza entre Power Electronics y otra empresa que ya están haciendo respiradores. Todo este tipo de cosas en el sector sanitario han quedado claras que serán muy positivas para darle más solidez a España. Y en otros sectores habrá que pensar en cosas parecidas, pero nosotros no podemos permitir que nuestra industria se desmantele y permanecer impasibles. Al final eso nos puede llevar a un desastre en un escenario de crisis, sea una pandemia, fuera una guerra de ámbito mundial o cualquier otro escenario negativo que pudiera suceder. Muy bien. Salva, ya para cerrar también contigo sobre esta cuestión que le comentaba a Chimo, que tienes un minutito, y respecto al tema del futuro de la automoción, que nos preocupa mucho. Venga. Sí, yo me quedo con una frase que ha dicho Chimo. Hay que comprar en su entorno, en nuestro entorno. Y eso también no solo las empresas, sino también nuestra administración. Nos hemos encontrado con que nuestra administración está trayendo aviones de China cuando tenemos aquí grandes empresas que se podrían haber puesto a fabricar de manera flexible lo que son equipos de protección individual, que hubiesen abastecido a un sector como el sanitario sin haber tenido que estar apostando, trayendo aviones de China con material muchas veces de dudosa calidad y principalmente de dudosa fiabilidad. Sectores fundamentales, pues nos hemos dado cuenta que ahora con el tema del teletrabajo uno de los sectores fundamentales es el sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, pero también el sector sanitario. Hablaba Chimo del tema de Power Electronics con Temel. Temel era un gran fabricante de respiradores que fue apartado. Pues ahora ha vuelto otra vez al negocio. Perdona, que lo tengo que dejar aquí, que me tengo que ir al boletín informativo de las 10. Lo dejamos un abrazo otro día, ¿vale? fuerte. Lástima, me quedo sin la opinión. Gracias. Sí, un abrazo. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo a los dos. Venga, gracias. Vamos a escuchar las noticias. Continuamos en unos minutos.